ni está totalmente determinada por supuestos factores objetivos, objetivistas, ni depende de la pura subjetividad de los agentes sociales, subjetivistas. La mera existencia objetiva, observable, de una determinada configuración social no genera automáticamente una identidad. Anteriormente, y todavía en la actualidad, se utiliza el término raza para definir la pertenencia a un grupo sociocultural basado en características biológicas. Los antropólogos, a inicios del siglo XX, llaman etnia al grupo de personas que pertenecen a la misma sociedad y comparten la misma cultura y lenguaje transmitidos transgeneracionalmente. Esta concepción de autoperpetuación y adaptación particularista ve pueblos separados con sus respectivas culturas y organizados en una sociedad que puede ser aislada para su descripción como si fuese una isla. La noción de tradición o tradicional ha sido utilizada regularmente por folcloristas con una visión romántica de la cultura popular. Ha servido como un puente conector entre un pasado, regularmente antiquísimo, y un presente de la manifestación cultural analizada. Se visualiza a las manifestaciones culturales populares como unidades permanentes en el tiempo y en el espacio, las cuales están sujetas a una reproducción mecanicista. Sin embargo, la utilización de la noción de tradición para explicar históricamente la permanencia y continuidad de las prácticas culturales tiene sus críticos, tanto en la antropología como en la historia social. El término tradición viene de la palabra latina traditionem, de la raíz tradere, que significa entregar o transmitir. De acuerdo a Raymond Williams, este sustantivo conlleva 4 sentidos: entrega, transmisión de conocimiento, comunicación de una doctrina y una rendición. Así, la tradición llega a definirse como un proceso general de transmisión en el que hay un fuerte sentido de respeto y obediencia. De acuerdo a Feintuch, las sociedades definen y delimitan ciertos elementos culturales, asignándoles el término de tradicionales, y así le atribuyen significado e historicidad. De esta manera se les asigna una continuidad histórica a las prácticas que se consideran antiguas y de valor patrimonial. Esto genera en la sociedad una necesidad de vigilarlas y cuidarlas a través de ciertas políticas de conservación, preservación y reproducción que permita su persistencia en el futuro. No obstante, la definición y delimitación de lo que es una tradición no está libre de implicaciones políticas. Con estas aportaciones, es posible decir que la tradición es un proceso de reproducción de ciertas prácticas culturales que son consideradas como valiosas por ciertos grupos sociales. Su valor reside en que tienen una persistencia desde un pasado remoto y que son generadoras de identidad. Hasta antes del siglo XVIII no había una separación formal entre lo que hoy conocemos como arte, artesanía y ciencia. La palabra arte proviene del griego tekné y del latín ars. En ambos casos se refiere a la capacidad y destrezas humanas de diversa índole, como montar a caballo, escribir versos, remendar zapatos, pintar vasijas y gobernar. El sistema de arte que conocemos en la actualidad es una invención moderna y es el resultado de diversas transformaciones sociales, culturales y económicas que se dieron en Europa durante el siglo XVIII. La ruptura con la anterior noción de arte se da a partir de 3 divisiones. 1. Diferencia entre las bellas artes y la artesanía. Las primeras pasaron a ser objetos y prácticas que eran producto de la inspiración y la destreza, y destinadas a la contemplación, y la artesanía pasó a ser toda aquella producción concebida para ser usada o para entretener al público. 2. La separación entre artista y artesano. Se comenzó a definir como artista al creador de bellas artes y artesano al hacedor de algo útil o de entretenimiento. 3. El placer en las artes y su relación con la educación. Durante la Edad Media, la contemplación desinteresada solo era aplicada a Dios. Sin embargo, la Ilustración visualizó la secularización del arte y el crecimiento espiritual a través del conocimiento y deleite de las bellas artes.
Para ello, surgieron instituciones de enseñanza de la técnica y los conocimientos necesarios para saber identificar y disfrutar de las manifestaciones artísticas. El concepto tayloriano de cultura, publicado en 1871, brindó una visión de la cultura que va más allá de las artes y la filosofía. Con el paso del tiempo y con el fortalecimiento de los estados nacionales, algunas manifestaciones de la cultura popular comenzaron a ser vistas como elementos de la cultura nacional. Así, por ejemplo, buscando objetos y prácticas que fueran característicos de cada nación, surge en Europa el concepto de arte popular, el cual se da en el contexto de los procesos de unificación nacional, en un esfuerzo por sustentar el vínculo de la cultura provinciana con el centro y de buscar un pasado u origen nacional propio, justo en el momento cuando, por cambios económicos y políticos, muchos aspectos de la tradición local empiezan a transformarse. En el caso de México, con el establecimiento del gobierno postrevolucionario, se comenzó a descubrir a las expresiones culturales populares y valorarlas estéticamente, dándoles adjetivos como puro, primitivo, comunal, etc. Con una visión nacionalista, se comenzaron a realizar una serie de estudios sobre la cultura popular, centrándose sobre todo en el análisis estético de los productos culturales. Diversos estudiosos hacen una diferenciación jerárquica entre arte, artesanía y arte popular. Sin embargo, esta división se da a partir de criterios estéticos académicos regularmente basados en la cultura hegemónica. Existe una minusvalía del artesano frente al artista debido a su poca capacidad técnica. El arte suscita el fenómeno estético y produce una conmoción que eleva al contemplador a otros planos del espíritu humano. El arte se aprende en una institución donde se enseñan métodos, técnicas y conceptos transmitiéndose de generación en generación. Los diseños del arte popular apelan a la tradición y están, además, sujetos al mercado. El arte es una creación individual y libre, mientras que la artesanía es mecánica y en serie. Se le llama artesanía porque es producto de una actividad manual, en la cual la aplicación de una tecnología tradicional agrega a un objeto de uso o decorativo un elemento de belleza o de expresión artística. Así pues, la definición de artesanía debe ser usada solo para referirse a los objetos que fueron elaborados bajo un régimen de producción artesanal, o sea, de origen académico o popular. Por su parte, arte popular son aquellas manifestaciones, tangibles e intangibles, cuya reproducción social se da generalmente en instituciones sociales, populares, como la familia, el gremio, etc., cuyos elementos estéticos dan referencia al contexto sociocultural, histórico y ambiental que comparten un grupo social, pero que, a su vez, otros agentes sociales reconocen su valor estético, cultural y económico. Esta cuestión es de suma importancia, ya que la valoración del arte, sea de origen académico o popular, va a estar siempre determinada por la forma en que se organizan los agentes y el reconocimiento explícito de su valor. Esperamos que esta revisión crítica de los conceptos revisados te brinde algunos elementos para el análisis de las culturas populares, pero sobre todo, para identificar algunas de las posturas conceptuales y sus implicaciones en el diseño y operación de acciones culturales. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué conceptos guiarán las acciones de tu proyecto de trabajo con las culturas populares?